Buenas noches, mi nombre es Eduardo Lugo del programa de agronomía. Voy a explicar sobre microbiología de suelos y el tema a tratar es cómo explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. Bueno, el primer punto es explicar de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de estas actividades. Tengo que mencionar tres recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano en la naturaleza. Bueno, las comunidades microbianas dependen de distintas condiciones, entre ellas está el pH, el oxígeno y nutrientes presentes en el ambiente. Voy a mencionar tres recursos, como son el nitrógeno, que puede ser orgánico e inorgánico, el carbono orgánico, que hacemos referencia al magnesio, al potasio, al fósforo y micronutrientes, y el CO2. Las condiciones, se presentan las condiciones osmóticas, que se presenta el agua dulce, agua marina y la hipersalina. Eso se presenta en las aguas. Las condiciones son las condiciones de luz, que está la luz clara, tenue y la de oscuridad. Y la temperatura, que se presenta la temperatura fría, templada y caliente. Bueno. El segundo punto, ¿en qué consiste una comunidad microbiana? Bueno, al unirse o asociarse varios microorganismos se complementan, volviéndose aptas y de mayor resistencia para su crecimiento en diferentes hábitats. Esto quiere decir que entre ellas se complementan y vuelven, llenándose de mayor resistencia y se vuelven aptas para un suelo más rico en nutrientes. Tercer punto, ¿por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas en los hábitats microbianos del suelo? Bueno, la riqueza hace referencia a un número de especies que hay en un ambiente y la abundancia es el número de individuos de esa especie. Esa es la diferencia. Bueno, se presenta una interacción entre los microorganismos que se asocian de cierta manera para reproducir y cumplir su función microbiana, manteniendo fertilidad en los suelos. Todo esto hace mención que los microorganismos necesitan unos de otros para proliferar. Bueno, el cuarto punto es sintetizar mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de energía al ecosistema e indicar por qué los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental. Bueno, la principal fuente de energía es la luz del sol, ¿sí? De ahí depende la principal fuente para todos los seres vivos. De ahí pasa a las plantas. Las plantas son los llamados productores primarios, que en ellas se ve la fijación de nitrógeno. De ahí pasan de las plantas, hacen todo su proceso. Están los consumidores primarios, que son aquellos consumidores que se alimentan de dichas plantas. Están los consumidores secundarios. Los consumidores secundarios que se alimentan de los consumidores primarios, también llevando la energía, y consumidores terciarios. Por último están los microorganismos que se ve reflejado en los hongos y las bacterias. Todo esto es una cadena que fundamental en la formación de los hábitats. Bueno, el quinto punto es explicar el concepto de microambiente empleando el ejemplo de microambiente de oxígeno en tierra. Bueno, aquí es muy importante hablar sobre la oxigenación. De la cantidad de oxigenación dependen los microorganismos existentes. Hay microorganismos que se dan en donde hay más abundancia de oxigenación, proliferan más rápidamente y hacen su función. Como hay otros que no necesitan de tanto oxígeno. Bueno, vamos a nombrar algunos, que son los organismos aeróbicos, que necesitan mayor oxígeno. Las bacterias aeróbicas también necesitan oxigenación.
Y los organismos anaeróbicos se pueden proliferar con menor cantidad de oxígeno. Esta pregunta, ¿por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? Bueno, cada microorganismo presenta una actividad metabólica distinta. Todos compiten por alimento, espacio y tienen una constante adaptación de los cambios en el ambiente. El cambio climático ha generado que todos los microorganismos busquen nuevas formas para reproducirse, para proliferar. Todo esto lo utilizan para captar y transformar los nutrientes que ellos mismos no pueden hacer. Por eso necesitan la cooperación. Hay algunas funciones que ellos no pueden realizar, entonces se unen con otros microorganismos y hacen la relación simbiótica. Bueno, aquí había que explicar con un dibujo la composición de los suelos, mostrando la vegetación teniendo en cuenta los microorganismos. Yo lo hice de mi puño y letra, donde plasmé un dibujo que está primero, está la capa vegetal, donde se presentan nacen las plantas, flores, hongos. Después hay una corteza que es donde está el humus, los minerales y los microorganismos. Están las raíces, ahí es donde está la rizósfera. Después hay otra capa que son elementos minerales finos, arcillosos. Sigue otra capa que son fragmentos de la roca madre y por último la roca madre. Bueno, la octava pregunta es definir rizósfera y argumentar su importancia. Bueno, la rizósfera es una región o parte del suelo donde interactúan las raíces de las plantas con hongos y bacterias. En la rizósfera, la raíz de las plantas es el punto de equilibrio, donde al estar en suelos fértiles absorben gran parte de lo que necesitan para su crecimiento. Entonces vemos que la rizósfera es la capa inmediata a la superficie, a las plantas, donde interactúan todas estas formas de la planta, donde las raíces en conjunto con los microorganismos hacen su función. De ahí se presenta la fotosíntesis. Bueno, la novena pregunta es, ¿qué región del suelo es la más activa desde el punto de vista microbiano y por qué? Mirando todo esto, concluimos que la rizósfera, porque en ella está la mayor diversidad de microorganismos. La rizósfera está densamente poblada por una variedad de microorganismos. Entonces, la región más activa del suelo es la rizósfera, porque pues, en ella se encuentran todos los microorganismos y hacen todas sus funciones. Décima pregunta, ¿qué son los CBS y cuál es su importancia fundamental? Bueno, los CBS quiere decir costras biológicas del suelo. Son hábitats microbianos de suelos o tierras áridas. Esto se presenta en suelos secos, poco hidratados, donde casi no se ve la presencia del agua. Y las CBS que hacen forman barreras que protegen al suelo contra la erosión por agua, aire y en cierta parte por el paso de animales. El paso de animales crea cierta degradación en la tierra, entonces las CBS forman dicha barrera. 11. ¿Qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en los suelos? Los factores que rigen las actividades microbianas, voy a mencionarlos, que está el pH, la humedad, el oxígeno disponible, la sensibilidad de sustratos, la temperatura, la disponibilidad de nutrientes y suelos contaminados y no contaminados. Todos estos factores son importantes para que se presente una actividad microbiana exitosa. Todos buscan reproducirse y volver un suelo nutrido. La pregunta 12, ¿por qué es posible la especiación alopátrica en el subsuelo profundo? Bueno, entonces, cuando hablamos de especiación alopátrica,
hacemos referencia a que cuando hay cambios geológicos, alguna ruptura en las tierras, ahí se presenta la especiación alopátrica. ¿Por qué? Porque al estar dicha capa de tierra y se presentan estas alteraciones geológicas, se desprende una de la otra y entonces forman distintas comunidades microbianas. Y cada especie toma un ritmo distinto, presentándose variaciones en ella. La pregunta 13, ¿por qué la diversidad y abundancia de los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema? Bueno, cada microorganismo es de vital importancia, ya lo hemos mencionado anteriormente, y cada uno lleva consigo la tarea de crear, rehabilitar y nutrir el suelo. El fin de todo esto es volver suelos fértiles, suelos aptos para las plantas, para que los microorganismos proliferen y hagan su función exitosa. Bueno, la pregunta 14 es nombrar 5 grupos microbianos y su función. Bueno, de los 5 grupos microbianos, entre muchos que se presentan, voy a hablar de las bacterias, los hongos, las microalgas, los protozoarios y los virus. Bueno, las bacterias transforman sustancias orgánicas en inorgánicas y viceversa. Las bacterias ayudan al proceso de fermentación y otras muchas funciones. Ellas también son portadoras de enfermedades, pero a su vez también son benéficas. Bueno, los hongos, la función de ellos son descomponedores de la materia orgánica muerta. Una función muy importante en los sistemas microbianos. Las microalgas son también descomponedores de la materia, pero son capaces de realizar la fotosíntesis a través de la luz que captan la luz solar por medio de las raíces, y entonces se presenta esta relación. Los protozoarios, ellos son controladores de la biomasa y las poblaciones bacterianas. Y por último, los virus. El nombre de virus quiere decir toxina o veneno, que es un agente infeccioso acelular. Estos virus únicamente se pueden producir en las células. Bueno, la pregunta 15 es nombrar 3 factores claves que controlan las dinámicas de la biomasa microbiana del suelo. Vamos a hacer mención de estos 3, que una es la variabilidad y cambio climático. Entonces, la variabilidad se presentan distintos climas cálidos, fríos, una temperatura alta, baja. El estrés del suelo, porque al haber toda esta variación climática, el suelo pues presenta estrés por todas estas variaciones. Y la degradación de la tierra, todos los cambios climáticos y la deforestación y todo crean una degradación en la tierra. Esos serían los 3 factores claves que controlan la biomasa microbiana en el suelo. La pregunta número 16, ¿por cuáles factores es gobernada la variabilidad de biomasa microbiana? Bueno, el tamaño de la biomasa microbiana es variable dependiendo del contenido de las materias orgánicas que se presentan en ella. Los factores que nombré anteriormente, los factores ambientales, que son la temperatura, la humedad, el manejo del suelo, el pH, la disponibilidad de oxígeno, nutrientes inorgánicos y accesibilidad al sustrato. Bueno, la pregunta 17, ¿cuál es el principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres? Bueno, había que tomar un ejemplo que era del bosque tropical. Pues mirando los bosques tropicales, haciendo un análisis, investigación,
creo que es la capa de hojas, que llamaríamos hojarasca. Ellas al estar secas caen a la tierra y se vuelve un manto donde es propicia a un hábitat para que los microorganismos proliferen de forma exitosa, ¿sí? Protegiéndolos muchas veces del calor intenso, eh, usándolo para, ¿para qué? Para tener la humedad, captar la humedad y dejarla ahí. Entonces, esta hojarasca sirve como un reservorio para que dichos nutrientes sean trabajados por los microorganismos y los conviertan en benéficos para las plantas. Pregunta número 18. ¿Por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede obtener un estimado de la productividad de un ecosistema? Bueno, en mayor proporción, en mayor actividad microbiana se presenta mayor medida de fósforo, de potasio y nitrógeno. Pues todos estos son elementos que ayudan en la biomasa microbiana y van a obtener mayor productividad. Y por último, ¿qué se puede concluir de las prácticas de restauración en las plantaciones mezcladas? Bueno, yo creo que se debe implementar en la mayoría de cultivos árboles y plantas que proporcionen en cierta medida sombrío, fijación de nitrógeno, humedad, capa vegetal, llamamos hojarasca. Todo esto evitando la saturación de elementos perjudiciales para el entorno. Esta interacción pues provee un alto porcentaje en la restauración de la biomasa. Entonces miramos que cada cultivo, lo ideal sería ayudarlo con otros árboles, otras plantas para que en todas estas formas para que se puedan adaptar mejor y puedan proveer un mejor cultivo, un cultivo sano y para todo el ecosistema. Bueno, les agradezco la atención. Muchas gracias.